Pues vale, nenes. Después de haber visto un primer vídeo viendo el teorema de Bolzano y después de haber visto el teorema de Rolle en otro vídeo, como os dije en los ejercicios del teorema de Bolzano, vamos a hacer unos ejercicios en el que hay que emplear los dos teoremas. Fijaros en este ejercicio. Demostrar que la función f de x corta únicamente una vez al eje x en el menos 1, 1. ¿A qué se parece este ejercicio? Se parece y es prácticamente igual a los ejercicios del teorema de Bolzano, porque nos piden que una función o una ecuación corta al eje x en un intervalo que me lo pueden dar o no me lo pueden dar. Pero si os fijáis, en el teorema de Bolzano me decían que cuando la función es continua y cuando el signo de f de a es distinto al signo de f de b, existe al menos un valor dentro de ese intervalo donde la función vale 0, donde existe una raíz, donde corta el eje x, en fin, muchas formas de decir lo mismo. ¿Y en qué ejercicios hay que emplear tanto el teorema de Bolzano como el teorema de Rolle? Pues la diferencia principal es que me piden demostrar que la función no es que corte al menos una vez al eje x, sino nos piden demostrar que corta una única vez al eje x. Nos piden demostrar que solamente hay un valor en el menos 1, 1, en este caso, donde corta. Repito por 50ª vez, el teorema de Bolzano nos dice que existe al menos un punto C donde la función vale 0. Pero cuando nos pidan demostrar que solamente pasa una única vez, es este tipo de problemas en el que tendremos que emplear el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos al lío. Vale, vamos a ir paso a paso haciendo este ejercicio, ¿vale? El primer paso es emplear el teorema de Bolzano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque antes de demostrar que únicamente existe una solución en este intervalo, vamos a demostrar si al menos existe una, ¿de acuerdo? O sea, primero vamos a demostrar que mínimo hay una y luego demostraremos que solo hay una. ¿Veis la diferencia? Así que, recordemos, el teorema de Bolzano hay que demostrar que f de x es continua en el intervalo, que en este caso me lo dan. Obviamente es una función polinómica que es continua en todo R, por lo tanto es continua en menos 1, 1. Esto que os acabo de decir siempre ponedlo, ¿vale? Tanto en este como en los vídeos anteriores no doy por hecho esta frase, pero siempre explicar tanto en selectividad como en vuestros colegios por qué la función es continua en este intervalo. O sea, simplemente lo que pongáis porque la función es polinómica, vais que chutáis. Y ahora, ¿cuánto vale f de menos 1? F de menos 1 vale menos 1 a la 15 es menos 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, que es menor que 0. Y f de 1 vale 1 a la 15 es 1, más 1 más 1, 3. Positivo. Se cumplen las dos hipótesis del teorema de Bolzano, por lo tanto, sabemos que por lo menos hay un tío entre menos 1 y 1 donde mi función vale 0. Y siempre indicando el teorema que empleáis. ¿De acuerdo? Si nos hubieran pedido en este ejercicio demostrar que la función corta al menos una vez al eje x en el menos 1, 1, ya hubiéramos acabado el ejercicio, ¿lo veis? Porque ya hemos demostrado que existe al menos un valor entre menos 1 y 1 donde la función vale 0.
Pero en este ejercicio no solamente me piden eso, sino que demostremos que ese C es único, que solamente corta una vez. Y es el momento en el que vamos a emplear este segundo teorema de Rolle. Entonces, el segundo paso es emplear el teorema de Rolle. Vale, y aparte de emplear el teorema de Rolle tal cual, vamos a emplear otra cosa que lo más seguro es que es la única vez que lo vais a ver en vuestras vidas, a menos de que pues estudie matemáticas o alguna carrera de esta de ingeniería y tal, ¿vale? Y es una cosa de matemáticas que se llama reducción al absurdo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Aunque he puesto este símbolo no quiere decir que el teorema de Rolle tenga que ver con esto, ¿vale? Pero se llama reducción al absurdo, ¿vale? La reducción al absurdo, para que lo entendáis más o menos, es un método que utilizamos los matemáticos para demostrar cosas, ¿vale? Y consiste únicamente en suponer que se cumplen una serie de cosas, así porque a mí me apetece, se cumple una serie de cosas. Después de suponer esa serie de cosas, se emplean una serie de pasos y al final vamos a llegar a una contradicción, a una tontería, a una absurdez, de ahí el nombre, ¿vale? O sea, mazo de original. Y esa contradicción viene de haber supuesto las condiciones iniciales, por lo tanto nuestras condiciones serán falsas. A lo mejor ahora mismo estáis flipando, pero vais a entender perfectamente a lo que me refiero con esto. Vamos al lío. Ahí va, no os habéis dado cuenta del cambio que acabo de hacer, ¿eh? En fin, es que antes la he liado, chicos. Vale. Una cosita, un pequeño apunte, ¿vale? Para este tipo de problemas, sí que os recomiendo que cuando demostréis en la parte del teorema de Bolzano, le llaméis C1 al punto, por comodidad. Ahora veréis por qué. Entonces, de nuevo, volviendo al ejercicio. ¿Qué es la reducción al absurdo? Pues como os he dicho, vamos a suponer, en este caso, lo que se hace es suponer que, aparte de este C1, vamos a suponer que existe otro tío, un C2, donde mi función vale 0, ¿vale? Este es el inicio de la reducción al absurdo. Vamos a suponer una cosa, pues voy a suponer que existe otro tío donde la función vale 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues veréis, lo que se hace ahora es el momento de aplicar el teorema de Rolle. ¿Por qué? Por cierto, y el teorema de Rolle lo aplicamos al intervalo formado por las raíces, por el C1 y el C2 que nos acabamos de sacar de la manga. Y ahora veréis por qué. F de x es continua en el intervalo C1, C2. Obviamente es un polinomio, me da igual el trozo que coja, que va a ser continuo y derivable. Y f de x es derivable en el intervalo C1, C2. Y aquí viene la gracia del teorema de Rolle. Si f de C1 es igual a 0, por el teorema de Bolzano que hemos demostrado, y también f de C2 es 0, porque nos lo hemos sacado de la manga, f de C2 vale lo mismo que f de C1. Me da igual que valgan 0, lo que importa es que los dos valen lo mismo. Entonces, f de C1 es igual a f de C2. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un, vamos a llamarle K, por no repetir letras, existe un punto K entre C1 y C2, tal que f' de K vale 0. ¿Sí? Y aquí es donde viene la gracia, chicos, porque veréis lo que ocurre. Si derivamos esta función, f' de x, me queda 15x a la 4 más 1. Y si le igualamos a 0 para ver las raíces, se ve a la legua, pero vamos, si intentéis resolver esto, os daréis cuenta de que esto no tiene solución. Hostia,
Joder, pero si por el teorema de Rolle hemos demostrado que al menos hay un tío donde la derivada vale 0. Y ahora me estás diciendo que la derivada no tiene solución. ¿Qué está ocurriendo? Pues es aquí donde se produce la contradicción. Y además lo podéis poner así, ¿eh? Contradicción. Es decir, hemos supuesto que aparte de este C1 hay otro C2 donde la función se anula. Y aplicamos rol al intervalo formado por el C1 que hemos demostrado antes y el C2 que nos lo hemos inventado y hemos supuesto que también se anula. Entonces, es continuo y derivable. Ah, por cierto, que me he equivocado aquí, chicos. Cuidadito, que la continuidad es en el intervalo cerrado. Es continua en el C1, C2 y es derivable. Y además sabemos, tanto por el paso 1 como por nuestra suposición, que los dos valores valen lo mismo. F de C1 vale lo mismo que C2. Entonces, por el teorema de Rolle, por lo menos tiene que haber un tío donde la derivada sea 0. Pero hostia, si derivamos igualamos a 0, no hay soluciones. Contradicción. ¿Y de qué viene esta contradicción? De esto, chicos. De suponer que existe otro valor donde la función se anula. Por lo tanto, f de x tiene, lo voy a poner aquí, una única raíz. ¿Lo veis? Bueno, y obviamente ya a nivel de postureo, ¿vale? Si ya queréis escribir como los matemáticos profesionales, está muy bien escribir f de x tiene una única raíz, pero lo que mola es escribir esto. Existe un único c, que además sabemos que está en el menos 1, 1, tal que f de c es igual a 0. Es exactamente la misma frase que aquí, añadiendo este símbolo. Este símbolo de la exclamación en matemáticas es el símbolo de la unicidad, de que es único. Y ya está. Vale, chicos, pues vamos ahora con un segundo ejercicio donde vamos a aplicar tanto Bolzano como el teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque no solamente nos están pidiendo que demostremos que una ecuación tiene al menos una solución o una raíz, etcétera, sino que nos piden demostrar que exactamente, en este caso tiene 3 raíces reales, ¿vale? En el ejercicio anterior teníamos que demostrar que exactamente hay una única solución, ¿vale? O sea, repito, siempre que nos pidan demostrar no que tiene al menos alguna raíz, sino que exactamente tiene una, dos o 3 raíces, hay que utilizar este procedimiento que hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, como hemos dicho, ¿qué vamos a hacer primero? Aplicar el teorema de Bolzano. Antes de demostrar que existe exactamente una, dos o 3 raíces, vamos a demostrar que por lo menos hay alguna, porque si no, pues no tiene sentido continuar. Entonces, como nos piden demostrar que tiene exactamente 3 raíces, se trata de hacer el ejercicio anterior, pero 3 veces, ¿vale? Ahora vais a entender por qué. Así que vamos al lío y vamos a encontrar 3 intervalos donde apliquemos el teorema de Bolzano. Ya sabéis que cuando no nos den los intervalos con el teorema de Bolzano, para los ejercicios del teorema de Bolzano, pues nada, chicos, tenéis que pensar un poquito, ¿vale? Revisad el vídeo donde hablo expresamente sobre los ejercicios de Bolzano. Pero bueno, en este caso, vamos a comenzar con el intervalo menos 2, menos 1. ¿Vale? Pensad que en este ejercicio, pues, bueno, antes de nada, acordaros que cuando tengo una ecuación, pues es despejar la ecuación, igualarla a 0 y a todo este bicho le voy a llamar f de x. En este caso es un polinomio, recordar que es continuo y derivable en todo R, por lo tanto va a ser siempre continuo en cualquier intervalo que cojamos. Esta frase que acabo de decir hay que ponerla, o sea, no vale con poner que es continua en el menos 2 menos 1 y ya está. Entonces, f de x es continua en el menos 2 menos 1 y aparte el signo de la función en menos 2 es distinto
del signo de la función en menos 1. De hecho, si calculáis f de menos 2 es menos 19 y si calculáis f de menos 1 es 7. Negativo o positivo, pues entonces, por el teorema de Bolzano, ¿vale? Siempre cuando pongáis esto indicar el nombre del teorema, por el teorema de Bolzano, sabemos que existe un C1 perteneciente al intervalo menos 2 menos 1, donde f de C1 vale 0. Repito, chicos, que es recomendable en estos ejercicios llamar C1, ¿vale? En vez de poner las letras C, luego K y luego D, pues ya veréis por qué es ventajoso llamarlo con subíndices, ¿vale? Vamos a aplicar ahora el teorema de Bolzano también al intervalo menos 1, 1, ¿de acuerdo? Donde también veremos que el signo de f de menos 1 es distinto del signo de f de 1, ¿vale? De hecho el signo de f de menos 1 ya hemos visto que era 7 y el signo de f de 1 era menos 1. Por lo tanto, también por el teorema de Bolzano existe, ¿lo veis? Ahora voy a poner un c sub 2. Existe un c sub 2 en el menos 1, 1, donde la función vale 0. Y por último, vamos a aplicarlo, como nos piden tres raíces, pues lo vamos a hacer una vez, dos veces y vamos con la tercera. F de x es continua en el intervalo 1, 2 y el signo de la función en 1 es distinto del signo de la función en 2. De hecho, en 1 la función ya hemos visto que vale menos 1 y en 2 la función vale 7. Perdonad. Y en 2 la función vale 25. Hay cambio de signo. Pues por el teorema de Bolzano existe un c sub 3 en el 1, 2 donde la función vale 0. Me voy a apuntar lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Para que no tengamos que estar todo el rato pasando para adelante y para atrás en el vídeo. ¿Y qué hacíamos ahora? Pues ahora íbamos con la reducción al absurdo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hemos demostrado que ya al menos hay 3 soluciones, ¿de acuerdo? Pero nos piden demostrar que exactamente son 3. Entonces, al igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer que existe un c sub 4 donde mi función vale 0. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que hay ahora otro cuarto tío. Y vamos a aplicar el teorema de Rolle a los intervalos c sub 1, c sub 2, c sub 2, c sub 3 y al c sub 3, c sub 4. Entonces, mi función, repito, que es un polinomio, que es continuo y derivable en todo R, entonces va a ser continuo y derivable en cualquiera de los intervalos. Entonces, para esto voy un poco rápido. Entonces, f de x es continua en el intervalo c sub 1 y c sub 2. F de x es derivable en el intervalo c sub 1, c sub 2. Y por último, f de c sub 1 vale lo mismo que f de c sub 2, que en este caso vale 0, ¿vale? Porque ya hemos demostrado que son valores donde la función se anula, pero me da igual que valga 0. O sea, lo importante es que los dos valen lo mismo. Entonces, por el teorema de Rolle sabemos que hay un k sub 1 en el intervalo c sub 1, c sub 2, donde la derivada vale 0. Repito, chicos, es hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio 1, pero 3 veces. Entonces, antes en el ejercicio 1 nos podían demostrar que era una única solución, y entonces nos sacamos un c sub 2 de la manga. Pues aquí igual, tenemos ya que al menos se cumple, que al menos tenemos 3 valores donde la función se anula, pues nos inventamos un c sub 4. Y ahora es aplicar el teorema de Rolle en los 3 intervalos, en c sub 1, c sub 2, c sub 2, c sub 3 y c sub 3, c sub 4. Ya lo hemos hecho en el c sub 1, c sub 2. Vamos con el siguiente. F de x
es continua en el intervalo c sub 2, c sub 3. Y es derivable. Y aparte, sabemos que f de c sub 2 vale lo mismo que f de c sub 3, porque en los dos valores la función se anula, vale 0. Entonces vale lo mismo. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un k sub 2, ¿vale? Para diferenciarlo del anterior, en el intervalo c sub 2, c sub 3, donde la derivada vale 0. ¿Sí? Y vamos ahora con el último intervalo. Ahora vamos a verlo en el c sub 3, c sub 4. Y sabemos que f de x es continua. Sé que es un poco coñazo, pero es muy facilito, chicos. Que es derivable. Y también la función vale lo mismo en c sub 3 que en c sub 4. En c sub 3 vale 0 porque lo hemos demostrado antes. Y en c sub 4 también vale 0. ¿Por qué? Porque es lo que hemos supuesto. Entonces, por el teorema de Rolle también, sabemos que existe, vamos a llamarle k sub 3, en el c sub 3, c sub 4, donde mi función derivada vale 0. O sea, hemos demostrado que hay al menos 3 valores donde la derivada se anula. ¿Pero qué ocurre, chicos? Si os fijáis, teníamos aquí f de x, ¿vale? Me lo apunto de nuevo para que veáis, para que la tengáis de referencia. Si la derivamos y la igualamos a 0, obtenemos que las únicas soluciones de esta ecuación son x igual a menos 1 y x igual a 1. Es decir, hemos demostrado que hay por lo menos 3 valores donde la función derivada se anula, pero cuando derivamos e igualamos a 0 solamente nos han salido 2. ¿Y esto qué es? Esto es una contradicción. ¿Y de dónde viene esa contradicción? Pues la contradicción viene de haber supuesto que existe un c sub 4 donde la función también se anula. Por lo tanto, mi función tiene exactamente 3 raíces reales. Así que, chicos, ya veréis que si volvéis a hacer el ejercicio es muy fácil. Al principio lía un poco el usar tantas letras y tal, pero repito que es todo muy sencillo. Entonces, en el primer paso vamos a emplear el teorema de Bolzano para demostrar que tenía al menos 3 raíces. C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Qué hemos hecho luego? Pues vamos a suponer que ahora hay una cuarta, donde la función se anula. Lo que hacemos es aplicar el teorema de Rolle a los 3 intervalos que se nos forman en el C sub 1, C sub 2, C sub 2, C sub 3 y C sub 3, C sub 4. Entonces es aplicar el teorema de Rolle y veremos que se nos forman al menos 3 valores, K1, K2, K3, donde la derivada se anula. Pero a la hora de hacer la derivada e igualarla a 0 hemos descubierto que solo hay 2. Y eso es una contradicción, porque habíamos dicho que por lo menos había 3. Esa contradicción viene de suponer que hay una cuarta raíz, que hay un cuarto valor donde f de x se anula, donde f de c sub 4 vale 0. Por lo tanto, solamente hay 3. Exactamente 3 raíces reales.